amigos del canal Iberoamericano? Es un verdadero placer tener la oportunidad de saludarlos y darles la bienvenida a este espacio en el que en 30 minutos analizamos los temas más relevantes para la región. Saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Ana Cris, un placer. Muy buenas noches allá en Europa, muy buenas tardes en América Latina. Acompáñenos, tenemos información interesante. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defiende su decisión de declarar emergencia nacional para obtener los recursos necesarios para un muro fronterizo. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre la educación antes y después de la conquista de México. El Parlamento británico vota a favor de extender su salida de la Unión Europea. El Gobierno de México anuncia la aprobación en todas las legislaturas de la Guardia Nacional. Este 2019 se conmemoran 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, o como se le conoce, el nacimiento de Iberoamérica. Por eso, a lo largo de esta semana le estuvimos presentando una serie de reportajes especiales sobre los cambios sociales, culturales y económicos que propició este acontecimiento histórico. En la entrega de hoy veremos la influencia del Viejo Mundo en la educación de los habitantes de América. La educación siempre ha sido un elemento importante para el desarrollo de la sociedad. En la época prehispánica también lo fue. Las principales escuelas aztecas, y de las que se tiene un mayor conocimiento, eran el Tepochcali y el Calmecac. Ambas estaban dirigidas a diferentes sectores de la población y enseñaban distintas cosas. Hay indicios de que el Tepochcali también servía para educar a los estratos altos, aunque desde luego con fines muy diferentes. Pensemos en educación militar. Quizá una persona perteneciente a un estrato bajo era educado para ser un soldado raso, mientras que una persona de un estrato alto era educado para ser un capitán. La educación era estricta. Ahí acudían para aprender sobre la historia de su pueblo, religión, pero sobre todo para prepararse para la guerra. La educación empezaba aproximadamente a los 7 años. Los niños eran enviados al Tepochcali, quedaban a cargo de un hermano mayor del Telpochtlato, que a la vez también servía ya después en la guerra como una especie de dirigente de escuadrón, una especie de dirigente militar. En el Calmecac pasaban muchas noches en vela con rituales de purificación. Si se quedaban dormidos o cometían alguna falta, se les castigaba severamente con el objetivo de forjar en ellos un carácter fuerte, digno de un noble. Los dos pilares fundamentales de su educación eran la obediencia y el respeto a los mayores. Con la llegada de los españoles, la educación de esos pueblos cambió sustancialmente. La principal ruptura quizá que hay en la educación es que son dos cosas. Uno, la religión. Ahora era una educación con un tono cristiano que insistía de manera recalcitrante en la existencia de un solo Dios, en el abandono de la idolatría. Su educación era impartida principalmente por las diversas órdenes religiosas que llegaron, así como por los españoles que quedaron como encomenderos. Los pobladores ahora eran evangelizados y les enseñaron a realizar actividades para hacer mano de obra. Sin embargo, donde hubo cambios menos significativos o no tan drásticos fue en la educación en casa. Estos fueron los inicios de lo que hoy es la educación en México y que continúa cambiando para forjar mejores ciudadanos. Para Iberoamérica al Día, José María Merlo. Y para darnos más detalles sobre las implicaciones de la fusión de las culturas europea y americana, damos la bienvenida en el estudio de Iberoamérica al Día al maestro Osvaldo Roberto Murillo Soto. Él es arqueólogo e investigador de la Fundación de Investigaciones Mesoamericanas. Gracias por acompañarnos nuevamente. Qué gusto tenerlo por acá. Buenas tardes. Pues sí, Sí, claro. ¿Qué le gustaría destacar dentro de esta importante fusión de dos culturas milenarias ya? Pues me gustaría empezar primero con el lienzo de Cuauhquecholan. Primero, hay una historia que se llama el lienzo de Tlaxcala, ¿no? En la cual aparece españoles y tlaxcaltecas conquistando Cuauhquecholan. Sin embargo, hay otra fuente alterna en la que Cuauhquecholan se vuelve aliado de españoles. Es decir, los mismos indios están manipulando la historia y de acuerdo a sus propios intereses. Pero el lienzo de Cuauhquecholan, entre otras, destaca porque es el primer mapa geográfico de Guatemala. Marca una ruta de conquista de asentamientos que se encontraban en Puebla, en Oaxaca, en lo que hoy es Chiapas, y sobre todo Guatemala, perdón. Pero particularmente ahí destaca un símbolo heráldico de un águila bicéfala
que une el águila europea con el águila americana. Y en esta, el escudo se puede apreciar la espada española y el macahuit. A esta alianza se representa a través de un abrazo entre el señor de Cuauhtémoc y Hernán Cortés. Muy bien. Es verdaderamente fascinante este hecho histórico, el nacimiento de Iberoamérica, la creación de un nuevo mundo, literalmente. Y en este sentido, a mí me gustaría que nos platicara un poco cuál es la relevancia de justamente este acontecimiento. Y bueno, a 500 años, cómo hemos pues integrado a estas dos culturas, la europea con la americana. La relevancia es que da da pauta para la fusión cultural de distintas facetas, ¿no? Para empezar, es la creación de nuevos asentamientos urbanos bajo nuevas formas de concebir las ciudades, y que estas a la vez van a adquirir tradiciones tanto prehispánicas como europeas, como por ejemplo lo que puede ser la medicina, el uso de nuevas construcciones, por ejemplo, el uso de materiales de templos prehispánicos para templos cristianos. Claro. Hace rato decías que algún tipo de modificaciones se hacían de acuerdo a los intereses de los grupos originarios. ¿Cuáles son este tipo de intereses que ya se vislumbraban? Pues básicamente, una vez de que aceptan las alianzas, estos señoríos someten a otros pueblos. Y a partir de ahí ellos pueden ser partícipes de tierras o beneficios como tributos o pedimentos especiales que ellos llegan a hacer en el virreinato, lo que da pauta para el nacimiento del cacicazgo, ¿no? La figura del cacique, que pueden conservar privilegios, y esto a la vez da pauta para una institución que se va a mantener en su práctica por 3 siglos. Claro. Dependiendo de la región, obviamente. Claro, y bueno, las aculturaciones son innumerables, de tantas las que son, nos mencionabas algunas, la medicina, los productos que se comercian entre ambas partes del mundo, que pues en estos momentos son casi indisolubles, ¿no? Hay algunos que estoy segura ni siquiera se pueden distinguir entre un lugar y el otro. Y también, obviamente, es fundamental este hecho histórico para entendernos como cultura en la región iberoamericana. ¿Cuáles son estos rasgos que tú crees de los pueblos originarios que se mezclaron con los españoles y que más han quedado hasta la actualidad de nuestros días? Bueno, por ejemplo, de estos productos ya empieza a haber esta globalización. Sabemos que en Europa ya existía un comercio de la nieve, y también empieza un comercio de la nieve en la Nueva España. Por ejemplo, en Madrid ya había grupos que comerciaban el aloja, y esa misma bebida la podías encontrar en la Nueva España. Y esta se hacía de hielo de los volcanes Iztaccíhuatl o Popocatépetl. Pues es sin duda una perspectiva interesante. ¿Cómo fue que se fue desprendiendo esta... Primero en un encuentro, por ejemplo, con Mesoamérica, y después cómo se fue dando esta propia independencia de los pueblos, esta diferenciación también a lo largo de los años? Bueno, básicamente ahí se dan nuevas pautas para administrar los pueblos. Está el gobierno español, pero a la vez aún se mantienen en la primera mitad del siglo XVI los gobiernos de indios, ¿no? En los cuales los caciques o los antiguos señores siguen conservando privilegios siempre y cuando hayan sido aliados a la corona. A estos a la vez se le pueden asignar tierras, trabajo de gente, y ya poco a poco se va consolidando el poder ya de los españoles hasta desaparecer los privilegios de estos grupos indígenas, los cuales algunos da pauta para que antiguos pueblos que, digamos, no tenían cierta hegemonía o tierras, disputen aquellos por los cuales estaban sometidos, lo cual va a dar a unos nuevos pleitos para tierras y privilegios. Claro. Y bueno, además en este 2019 coinciden 2 festejos importantes. Uno pues es obviamente los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a América, que pues como lo hemos estado mencionando es el nacimiento de esto que conocemos ahora como Iberoamérica. Pero también por un acuerdo en las Naciones Unidas, pues se declara al 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es una reapropiación,
un volver a resaltar eso que es nuestro origen. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de que coincidan estas dos fechas? Pues es importante, ¿no? Porque somos herederos de ambas tradiciones y entonces ambas son igual de valiosas y que forman parte de nuestra cultura diaria, ¿no? Desde la toponimia de los lugares donde venimos, que pueden tener esta herencia española por los nombres, ¿no?, de los santos, que en su momento se crearon durante el virreinato, y los nombres en náhuatl sobre todo, ¿no? Además también da valor, por ejemplo, para nuestra propia lengua, de aspectos que se pueden ver como, por ejemplo, en la comida. Entonces, básicamente, pues forma parte, ¿no?, de esta herencia, ¿no? No es algo que esté peleado. Pues interesante lo que nos acabas de comentar, maestro Osvaldo. Creo que pues es un tema que da muchísimos contenidos al respecto, una historia milenaria que además se sigue, como bien comentas, contemplando, y va a ser muy interesante cómo se sigue desarrollando este tipo de conexiones entre lo que fue España, ¿no?, la vieja Europa y por supuesto el Nuevo Mundo. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Iberoamérica al Día. Gracias por la invitación. Buena tarde. Muchas gracias. Vamos a otros temas, y es que con 59 votos a favor y 41 en contra, el Senado de los Estados Unidos rechazó la emergencia nacional que fue decretada por el presidente Donald Trump. 12 senadores republicanos, 4 más del mínimo necesario, se unieron a los demócratas para terminar la declaración de emergencia. Ese voto fue también acerca de los límites del Poder Ejecutivo. Y bueno, al no obtenerse las 2/3 partes de estos votos a favor del bloqueo, la resolución pasará a la Casa Blanca, donde podría ser vetada por el mandatario norteamericano. De hecho, hace algunos minutos él ya escribió a través de su cuenta de Twitter que lo vetaría. Recordemos que el presidente Trump recurrió a esta declaración de emergencia nacional para obtener los recursos necesarios para comenzar la construcción del muro en la frontera con México. Mientras tanto, el Parlamento británico aprobó que la primera ministra, Theresa May, solicite más tiempo para concretar una salida de la Unión Europea. De esta forma, se aplazará el Brexit hasta el próximo 30 de junio, siempre y cuando el Parlamento apruebe antes del 20 de marzo algún acuerdo con el bloque europeo. En caso contrario, se pedirá otra extensión que pueda ir hasta por un año. Si el Parlamento ha expresado su voluntad de que el Brexit sea con acuerdo y después de que nos salgamos de la Unión Europea el próximo 29 de marzo de modo desordenado, esta noche reitero nuestra convicción. El trato no puede realizarse basado en el beneficio de algunos y esperar el apoyo del Parlamento. Por otro lado, el Partido Laborista también propuso que se realice otro referéndum para poner a votación nuevamente la salida de la Unión Europea. Sin embargo, la opción fue descalificada por la mayoría. Y el Gobierno de México anunció la aprobación en todas las legislaturas de la Guardia Nacional. El objetivo de la creación de esta Guardia Nacional fue reformular el concepto constitucional de Guardia Nacional como la institución y que entraña también la Policía Federal, que va a ser la responsable de las tareas de seguridad pública en nuestro país. Esta es la primera vez que una reforma constitucional en México es aprobada por unanimidad en los congresos locales. La Guardia Nacional absorberá a la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. Y el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el suministro eléctrico en la nación bolivariana se restableció al 100% luego de casi una semana de cortes en este servicio. El pueblo, su presidente, su Fuerza Armada, los trabajadores, especialmente los trabajadores de la industria eléctrica venezolana, los trabajadores de los hospitales, los trabajadores del orden público, preservaron la paz de la República y en tiempo récord recuperaron la energía eléctrica para todas y para todos. Decimos, en esta etapa de consolidación de la victoria, que al día de hoy está completamente restituido
el 100% del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. También anunció la reanudación de las actividades que permanecían suspendidas a causa del apagón. Se reanudan todas las actividades laborales en todos los renglones, público, privado, la actividad comercial, la actividad productiva, la actividad industrial, la actividad terciaria en todo el territorio nacional. Repito, se reanudan las actividades laborales. Las actividades escolares en todos los niveles del subsistema educativo venezolano se mantienen suspendidas por 24 horas más. Así que no le estén haciendo mucho caso a esas últimas bancadas de ahogados del enemigo desesperado. Por su parte, el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Acompañado de miembros de la Asamblea Nacional, Guaidó entregó a la Comisión de la ONU un informe sobre las investigaciones realizadas en los últimos 3 años en materia de derechos humanos. Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la salida de su país de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, por considerar que no cumple con sus objetivos iniciales. Hoy quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. UNASUR entró en un final sin retorno desde hace un año. El mandatario también aseguró que seguirá buscando nuevas vías para la integración regional a través de otras plataformas. Recordemos que UNASUR se creó en el 2008 por iniciativa del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, con la finalidad de fortalecer el diálogo político entre sus estados miembros. Y en Nicaragua, el gobierno y la oposición realizarán la mesa de diálogo tras acordarse una hoja de ruta que permita establecer normas de funcionamiento. El presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar a los presos vinculados con la violencia registrada en las protestas antigubernamentales del año pasado. También se señaló que la franqueza, respeto y confianza siguen siendo ejes comunes entre los participantes. Y la compañía estadounidense Boeing decidió aterrizar toda su flota de aviones del modelo 737 MAX, eso tras los recientes accidentes aéreos registrados con este tipo de aeronaves. La empresa afirmó que sigue teniendo plena confianza en la seguridad de sus aviones. Sin embargo, tomó la decisión como medida preventiva para tranquilizar a los usuarios. Boeing afirmó que está trabajando para establecer las causas de los accidentes, implementar mejoras de seguridad y garantizar que esto no vuelva a suceder. Y le invito a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB, a lo largo de esta semana. La secretaria general iberoamericana Rebecca Greenspan participó en la presentación del informe Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en Iberoamérica que se realizó en Madrid, España. La titular de la CEGIB junto a la ministra para la Transición Ecológica de España, Rebeca Rivera, reflexionaron sobre los retos del desarrollo sostenible y el cambio climático en nuestra región. Asimismo, enumeraron 4 ejes de acción para la lucha contra el cambio climático. Generar apoyos políticos. Este informe es una muestra del compromiso político de la región con la lucha contra el cambio climático. Segundo, generar conocimiento. Para eso también es el Observatorio Iberoamericano de Cambio Climático. Yo creo que sabemos todos que todavía tenemos muchas brechas de conocimiento que debemos cerrar. Obviamente, de ahí realizar propuestas como las que emanan de este primer informe y que estas propuestas también sean un modelo de cooperación, porque no se trata que cada uno de nosotros por separado lo hagamos. Ese es el sentido que tiene el hacerlo en conjunto. Y por último, que no es menos importante y quiero resaltar, es el tema de apoyar soluciones ciudadanas. La secretaria Greenspan también participó en el panel Mujeres como Precursoras del Cambio que se realizó en el marco del 63º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que se realizó en Nueva York en la sede de la ONU. En este foro se abordó cómo la transformación digital y la inclusión financiera pueden acelerar la equidad de género y el desarrollo sostenible.
En este contexto, la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres y la Secretaría General Iberoamericana produjeron el estudio Análisis de legislación discriminatoria en América Latina y Caribe en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, con el objetivo de ilustrar algunas de las discriminaciones legislativas existentes, así como ejemplificar las normas que están contribuyendo a que se produzcan avances para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres en la región. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Gante. Hacemos una breve pausa. Recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentra como @IberoAlDía y en Facebook Iberoamérica al Día. Volvemos. Vamos ahora con nuestra compañera Nancy Mendoza, quien nos tiene la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Bienvenidos a ATEI. Este día conoceremos acerca de la evolución científica y tecnológica llevada a cabo en la Universidad de Santander, en Colombia. Para la universidad es un honor, un orgullo, el reconocimiento además de parte de la comunidad científica en las diversas áreas que la universidad desarrolla y habernos entregado la Secretaría Técnica del Foco de Energías Renovables. Para nosotros nos representa una gran responsabilidad y lo haremos con mucho cariño, aprecio y con eso que siempre la universidad identifica, que es con calidad. Nosotros tenemos muchos grupos de investigación en diversas áreas del conocimiento. Nuestro énfasis fundamentalmente radica en la aplicación de la ciencia y la tecnología para el aporte del desarrollo de la región y en la generación de ciencias básicas. Tenemos áreas de ingeniería, en ciencias humanas, en ciencias básicas, en salud, en educación fundamentalmente. Yo creo que lo más importante en estos momentos es poder integrar el aporte de todas las universidades, no solamente de la Universidad Industrial de Santander, sino de todas las universidades, para poder consolidar y de alguna manera, digamos, explicarle a la comunidad en la jerga del día a día cuál es el desarrollo de la ciencia. Y yo creo que en ese sentido, entre otras, el canal Zoom es muy importante para que divulgue todos los conocimientos que se generan en todas nuestras instituciones de educación superior en el país. El doctor Hernán Porras, rector de dicha universidad, nos detalló el porqué de la importancia del desarrollo de la ciencia. Agradecemos al Canal Universitario Nacional de Colombia, Canal Zoom, por esta cápsula que nos envía. Nos vemos la próxima. Gracias, Nancy. Y ahora vamos con Camilo Pardo, quien nos va a invitar a conocer la zona arqueológica de Palenque, que se ubica en el estado de Chiapas, en México.
Palenque es uno de los lugares emblemáticos de México y uno de los testimonios más importantes de la cultura maya. Clavada en la selva, en un exuberante ambiente con ríos y cascadas en los alrededores, Palenque surge majestuosa para asombro de los miles de visitantes. La zona arqueológica contiene algunos de los mejores testimonios arquitectónicos, artísticos, urbanísticos y astronómicos del mundo maya. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la zona arqueológica es conocida por la suntuosidad de sus construcciones. Sin duda, el Templo de las Inscripciones es la edificación más majestuosa. Alberga la tumba del rey Pacali y uno de los jeroglíficos más relevantes de la cultura maya. Otros atractivos de la zona son el palacio, que fascina por su grandeza, sus escalinatas y pases subterráneos, y el conjunto de las cruces, que consta de 3 templos espectaculares construidos por los hijos del rey Pacal. Estas maravillas se encuentran en medio de la selva lacandona. Se ofrecen recorridos guiados para visitar estas edificaciones que aún permanecen bajo la vegetación. Además de su valor y belleza, por su infraestructura turística, es un eje para visitar alguna de las maravillas naturales que la circundan, como Misorjá, Agua Azul, Agua Clara, Los Aluches, la selva lacandona, entre otros. En Palenque se puede disfrutar de algunos de los platos típicos de Chiapas, como los tamales tradicionales de elote o de chipilín, envueltos en hoja de plátano, o el chote con momo, un delicioso guiso de origen prehispánico preparado con caracoles de río, hierba santa y masa de nixtamal. Puede acompañarlos con un café de olla, un espumoso chocolate de bolivillo o una taza de tascalete. Bebida típica preparada con agua, masa de maíz, chocolate y achiote. Así que no lo dude más, que nosotros lo esperamos en el próximo itinerario por Iberoamérica. Hace 3 años iniciamos una hermosísima aventura con todos ustedes desde las instalaciones de televisión educativa y lo que se conforma el sistema iberoamericano. Principalmente de la mano con la CEGIP, con la Televisión Educativa de México, con el ILCE y con otras televisoras iniciamos este proyecto que se llama Iberoamérica al Día y que por supuesto nos permitió recorrer, Ana Cristina, los 22 países de la región y por supuesto acercarnos. Ese era el objetivo original, acercarnos. Bueno, pues hoy terminamos este ciclo, tenemos que renovarnos, tenemos que reestructurar algunas cosas. Así que les agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado durante estos 3 años. Así es, Omar, ha sido un placer estar desde todas las latitudes de la región con ustedes informándoles el acontecer más relevante en los 22 países de Iberoamérica, de la mano con instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la NASA y diferentes instituciones, la ATEI, que hicieron posible este espacio. Les agradecemos mucho y nos vemos muy pronto. Gracias, hasta pronto. Gobierno de México.